La anatomía del ojo, tenemos una capa protectora blanca externa del globo ocular, que es la esclerótica, a través de la cual ninguna luz puede pasar. Se modifica anteriormente para formar la córnea transparente a través de la cual penetrarán los rayos de luz en el ojo. El margen lateral de la córnea es continuo a la conjuntiva, una membrana mucosa transparente que cubre la esclerótica. Justo dentro de la esclerótica se encontrará la coroides, una capa vascular que proporciona oxígeno y nutrientes a la estructura del ojo. La retina, el tejido neuronal que contiene los fotorreceptores, se alinean en los dos tercios posteriores de los coroides. El cristalino es una estructura transparente que se mantiene en su lugar por un ligamento suspensor del cristalino llamado soluna circular. La soluna está unida al cuerpo ciliar que contiene fibras musculares circulares y fibras musculares longitudinales que se adhieren cerca de la unión corneoescleral. Por delante del cristalino se encuentra el iris pigmentado y opaco que corresponde a la porción del ojo que tiene color. El iris, el cuerpo ciliar y el coroide se denominan en conjunto la uvea. El iris contiene músculos del esfínter que contraen miosis y músculos radiales que dilatan midriasis, la pupila y que están debajo el control de los nervios parasimpáticos y simpáticos respectivamente. Estos, a sus variaciones en el diámetro de la pupila, pueden producir hasta un cambio de 6 veces en la cantidad de la luz que llega a la retina. El humor acuoso es un líquido transparente libre de proteínas que nutre la córnea y el iris y que se produce en el cuerpo ciliar por difusión y transparente activo desde el plasma. Fluye a través de la pupila y llena la cámara anterior del ojo. Normalmente se reabre un canal venoso en unión entre el iris y la córnea llamado ángulo de filtración. La obstrucción de esta salida conduce a un aumento de la presión intraocular, un factor de riesgo crítico para la glaucoma. La cámara posterior es un espacio estrecho entre el iris, la sonula y el cristalino, de contenido acuoso. La cámara vítrea es el espacio entre el cristalino y la retina que está ocupado principalmente con un material gelatinoso transparente llamado el vitrio, o sea, humor vítreo. El ojo está bien protegido de lesiones por las paredes óseas de la órbita. La córnea se humedece y se mantiene limpia por las lágrimas que provienen desde la glándula lagrimal en las porciones superiores de cada órbita a través de la superficie del ojo para vaciar su contenido en el conducto lagrimal en las vías nasales. El parpadeo ayuda a mantener la córnea húmeda. Los ojos convierten la energía del espectro visible en potenciales de acción en el nervio óptico. La longitud de onda de la luz visible oscila entre 397 y 723 nanómetros. Las imágenes de los objetos en el entorno se centran en la retina. Los rayos luminosos que chocan la retina generan potenciales en los fotorreceptores, los cuales, sus impulsos iniciados en la retina, se conducen a la corteza cerebral, donde se produce la sensación de visión. En los principios de la óptica hablaremos sobre los rayos de la luz, los cuales serán conocidos como refracción. Estos serán un mecanismo que nos permitirá enfocar una imagen precisa en la retina. Los rayos de luz paralelos que inciden en un lente biconvexa se refractan para formar un punto detrás del cristalino llamado punto focal o foco principal. Este a su vez se encuentra en una línea que pasa por los centros de curvatura del cristalino en el eje principal. La distancia entre el cristalino y el foco principal es la distancia focal. Los rayos de luz provenientes de un objeto que inciden sobre el cristalino a más de 6 metros de distancia se pueden considerar paralelos para propósitos prácticos. Los rayos provenientes de un objeto más cercano de los 6 metros son divergentes y por tanto se enfocan más atrás sobre el eje principal que el foco principal. Los lentes bicóncavas provocan la divergencia de los rayos luminosos. El poder refractario es mayor cuando la curvatura del cristalino es mayor. El poder refractario de un cristalino se mide por dioptrías. El número de dioptrías es el recíproco de la distancia focal principal en metros. En el ojo, la luz se refracta en la superficie anterior de la córnea y en las superficies anterior y posterior del cristalino. Sin embargo, el proceso de refracción se puede representar esquemáticamente sin introducir ningún error apreciable, dibujando los rayos del sol como si toda la refracción ocurriera en la superficie anterior de la córnea. Las conexiones de los receptores de la retina son tales que desde el nacimiento cualquier imagen invertida en la retina se visualiza con el lado correcto hacia arriba y se proyecta en el campo visual del lado opuesto del área retiniana estipulada.
Esta percepción está presente en los infantes y es innata. Si las imágenes formadas en la retina se invierten cabeza arriba, usando cristalinos especiales, los objetos percibidos parecen encontrarse cabeza abajo. En algunos individuos, el globo ocular es más corto de lo normal y los rayos de luz paralelos se enfocan detrás de la retina. Esta anomalía se denomina como hipermetropía. La acomodación sostenida, incluso cuando se ven objetos distantes, pueden compensar parcialmente el defecto, pero el esfuerzo muscular prolongado es agotador y puede causar dolores de cabeza y visión borrosa. La convergencia prolongada de los ejes visuales asociados con la acomodación pueden conducir eventualmente al estrabismo. El defecto se puede corregir usando anteojos con lentes convexos que ayudan al poder refractorio del ojo, acortando la distancia focal. En la miopía, el diámetro anterio-posterior del globo ocular es demasiado largo. La miopía puede ser de origen genético, sin embargo, existen correlaciones positivas entre dormir en una habitación iluminada antes de los 2 años y posterior desarrollan de la miopía. El astigmatismo es una condición común en la cual la curvatura de la córnea no es uniforme. Cuando la curvatura es un meridiano en diferencia al de otro, los rayos de luz es pues se refractan a un enfoque diferente, por lo que por su parte de la imagen retinada está borrosa. Se puede producir un defecto similar si el cristalino está fuera de la alineación o si la curvatura de la lente no es uniforme. Pero estas condiciones son muy raras, porque ya que por lo general el astigmatismo puede corregirse con anteojos cilindricados colocados de manera que igualan la refracción de todos los meridianos. El proceso por el cual se incrementa la curvatura del cristalino se llama acomodación. En reposo el cristalino se mantiene bajo tensión por sus ligamentos. Como la sustancia del cristalino es maleable y su cápsula tiene una elasticidad considerable, el cristalino se estira a una forma aplanada. Si la mirada se dirige a un objeto cercano, el músculo ciliar se contrae. Esto disminuye la distancia entre los bordes del cuerpo ciliar y relajar los ligamentos del cristalino para que se mueva con rapidez a una forma más convexa. El cambio es mayor en la superficie anterior del cristalino. En individuos jóvenes, el cambio de forma puede agregar hasta 12 dioptrías al poder refractorio del ojo. La relajación de los ligamentos del cristalino producida por la contracción del músculo ciliar se debe en parte a la acción del esfínter de las fibras musculares circulares en el cuerpo ciliar y en parte a las contracciones de las fibras musculares longitudinales que se unen en la parte frontal cerca de la unión corneoescleral. En la medida que estas fibras se contraen, arrastran todo el cuerpo ciliar hacia adelante y hacia adentro. Este movimiento acerca los bordes del cuerpo ciliar a un punto más cercano del ojo en el que se puede enfocar claramente un objeto mediante la acomodación, y esto se viene denominando como punto de visión próxima. Este retrocede a lo largo de la vida con lentitud al principio y luego más rápido con la edad avanzada, desde aproximadamente 9 centímetros a la edad de 10 años a unos 83 centímetros a la edad de 60. Esta recesión se debe sobre todo al aumento de la dureza del cristalino con el que consiguiente pérdida de acomodación debido a la disminución constante en el grado de curvatura del cristalino que se puede aumentar. Para cuando un individuo sano alcanza la edad de 40 a 45 años, la pérdida de acomodación suele ser suficiente para hacer difícil la lectura y trabajar de cerca. Esta condición, que se conoce como presbicia, se puede corregir llevando anteojos con lentes convexas. Además, las acomodaciones, los ejes visuales convergen y la pupila se contrae cuando un individuo mira un objeto cercano. Esta respuesta está compuesta de tres partes que se llama respuesta próxima. Cuando la luz se dirige hacia un ojo, la pupila se contrae a una respuesta directa a la luz, así como la pupila del otro ojo, reflejo luminoso consensual. Las fibras sensoriales que inician este reflejo luminoso pupilar se encuentran en el nervio óptico, la cual su vía aferente del reflejo es la ipsolateral y la contralateral de los núcleos de Edinger-Wetzpal, que contienen neuronas parasimpáticas preganglionares dentro del nervio oculomotor, que inerva las neuronas postganglionares en el ganglio ciliar. El reflejo no solo regula la cantidad de la luz que entra en el ojo, sino que también afecta la calidad de la imagen retiniana, lo cual vendría causando un menor diámetro de la pupila proporcionada a una mayor profundidad de enfoque.
La retina está organizada en capas que contienen diferentes tipos de células y procesos neurales. La capa nuclear externa contiene los fotorreceptores, conos y bastones. La capa interna nuclear contiene los cuerpos celulares de las interneuronas excitadoras e inhibidoras, incluyendo células bipolares, horizontales y amácrinas. La capa de células ganglionares contiene varios tipos de células ganglionares que son las únicas neuronas de salida de la retina. Sus axones forman el nervio óptico. La capa plexiforme externa se interpone entre las capas nucleares externa e interna de la capa plexiforme interna, la cual se va a interponer entre las capas celulares interna nuclear y la ganglionar. Los bastones y los conos que están al lado de los coroides se sinapsan con las células bipolares. Estas se sinapsan con las células ganglionares y habrá varios tipos de células bipolares que difieren en términos de morfología y función. Las células horizontales conectan las células fotorreceptoras a otras células fotorreceptoras en la capa plexiforme externa, las cuales estas células amácrinas conectan las células ganglionares unas a otras en la capa plexiforme interna a través de procesos de variada longitud y patrón. Las células amácrinas también se conectan con las terminaciones de las células bipolares. Las células y las neuronas retinianas también están conectadas a través de uniones gap. Debido a que la capa receptora de la retina se apoya en el epitelio pigmentoso junto a los coroides, los rayos de luz deben pasar a través de las células ganglionares y las células bipolares para llegar a los conos y bastones. El epitelio pigmentoso absorbe los rayos de luz evitando la reflexión de los rayos a través de la retina, que de lo contrario produciría el desenfoque de las imágenes visuales. Fotorreceptores. Cada cono y bastón se divide en un segmento externo y un segmento interno que comprende una región nuclear y una zona sináptica. El segmento externo son cilios modificados que constan de acumulaciones regulares de sacros aplanados o discos membranosos. El segmento interno abunda en mitocondrias y es la región que sintetiza los compuestos fotosensibles. Ambos segmentos están conectados por el difundíbulo ciliar a través del cual viajan los compuestos ya mencionados. En las porciones de la retina fuera de la fóvea predominan los bastones y existe bastante convergencia. Las células bipolares planas establecen contacto sináptico con diversos conos y las células bipolares de los bastones hacen contacto sináptico con diversos bastones. Hay casi 6 millones de conos, 120 millones de bastones en cada ojo humano, pero solo 1.2 millones de fibras nerviosas en cada nervio óptico. La convergencia total de los receptores a través de las células bipolares en las células ganglionares es de 105:1. Sin embargo, a partir de este punto existe divergencia. Los bastones son muy sensibles a la luz y constituyen los receptores para la visión nocturna, que es la visión escotópica. El aparato visual escotópico es incapaz de resolver los detalles y los límites de los objetos o definir su color. Los conos tienen un umbral mucho más alto, pero el sistema de conos posee mayor agudeza. Y el sistema encargado de la visión en la luz brillante, que es la visión fotópica, y de la visión de color. El sistema nervioso central participa de dos maneras en el ojo, da aportaciones de los bastones y aportaciones de los conos. La existencia de estos dos tipos de aportaciones, cada una funcionando al máximo en distintas circunstancias de iluminación, se denomina teoría de la duplicidad. Mecanismos fotorreceptor. Los cambios que se desencadenan potenciales de acción en la retina son generados por la acción de la luz sobre los compuestos fotosensibles de los conos y los bastones. Cuando la luz es absorbida por tales sustancias, la estructura de estos cambia, lo cual se desencadena una secuencia de acontecimientos que generan actividad nerviosa. Las respuestas de los conos, los bastones y las células horizontales son hiperpolarizantes. Las respuestas de las células bipolares son hiperpolarizantes o despolarizantes. Las células amácrinas generan potenciales despolarizantes y espigas de actividad eléctrica que actúan como potenciales generadores de potenciales propagados.
El poder de receptor de los conos se activa y desactiva de manera súbita, mientras el potencial del receptor de los bastones se activa de modo repentino, pero se desactiva de lentitud. Las curvas que relacionan la amplitud de los potenciales de los receptores y la intensidad del estímulo tienen una forma similar en los conos y los bastones, pero estos últimos son mucho más sensibles. La respuesta de los bastones son directamente proporcionales a la intensidad de los estímulos cuando el nivel de la iluminación es menor que el umbral de los conos. Las reacciones de los conos son directamente proporcionales a la intensidad del estímulo en un entorno muy iluminado, cuando las respuestas de los bastones son máximas y no pueden cambiar. Esta es la razón por la que los conos generan buenas reacciones en los cambios de intensidad luminosa mayor que la de fondo, pero no representa la iluminación absoluta, mientras que los bastones detectan la iluminación absoluta. Bases iónicas de los potenciales de los fotorreceptores. Los conductos de sodio en los segmentos externos de los conos y los bastones se abren en la oscuridad, de manera que la corriente fluye desde el segmento interior hasta el exterior. Asimismo, la corriente fluye hacia el extremo sináptico del fotorreceptor. Cuando la luz llega al segmento externo, las reacciones desencadenadas cierran algunos de los conductos de sodio y el resultado es un potencial receptor hiperpolarizante. La bomba de sodio-potasio en el segmento interno preserva el equilibrio iónico. Durante la oscuridad, la liberación de transmisores sinápticos es constante. La hiperpolarización aminora la liberación de glutamato y ello genera una señal que llega a las células bipolares que culminan en la aparición de potenciales de acción en las células ganglionares. Los potenciales mencionados son transmitidos al cerebro. Rodopsina. La rodopsina es un pigmento fotosensible de los bastones, recibe el nombre de rodopsina o púrpura visual. Está compuesta de retinal, el aldehído de la vitamina A y una proteína llamada opsina. Ante la importancia de la vitamina A en la síntesis de retinal, no es de sorprender que la hipovitaminosis A ocasione trastornos visuales. Está presente en las membranas de los discos de los bastoncitos y comprende el 90% de la proteína total de tales membranas y forma parte de la familia de los receptores acoplados a la proteína G. El retinal tiene una disposición paralela con la superficie de la membrana y está unida a un residuo de lisina en posición 296 en el séptimo dominio transmembrana. Pigmento de los conos. Los primates tienen tres tipos diferentes de conos. Los receptores se especializan en la visión cromática y responden al máximo a la luz con longitudes de onda de 440, 535 y 565 nanómetros. Las respuestas de las células bipolares son hiperpolarizantes o despolarizantes. Cada uno contiene retinal y una opsina. Esta última se asemeja a la rodopsina y abarca la anchura de la membrana del cono 7 veces y cada tipo de cono posee una estructura característica. Los detalles de la respuesta de los conos a la luz probablemente sean similares a los de los bastones. La luz activa el retinal y a su vez este activa una transducina del cono, proteína G, que difiere moderadamente de la que se observa en el bastón. A su vez, la transducina del cono activa la fosfodiesterasa, que cataliza la conversión de guanosina monofosfato cíclico a ácido guanílico. Esto es lo que cierra los conductos de sodio entre el líquido extracelular y el citoplasma del cono y aminora la concentración intracelular de dicho ion y surge lo que es la hiperpolarización de las terminaciones sinápticas del cono. La melanopsina, la tengo escrita mal.
la melanopsina. La retina también contiene un grupo de células ganglionares que contienen el fotopigmento melanopsina. Estas células ganglionares retinianas fotosensibles sirven como detectores de luminosidad y funcionan de manera independiente de los bastones y los conos. Se despolarizan como respuesta a la luz, incluso en sujetos que carecen de bastones y conos funcionales. Los axones de estos ganglios retinianos fotosensibles con melatonina se proyectan por lo menos dos vías. En una, sus acciones pueden transcurrir por el nervio óptico, el quiasma óptico y cintilla óptica para terminar en el núcleo pretectal de la oliva. Y en la segunda es donde forman conexiones que sincronizan diversos ritmos circadianos, endocrinos y de otro tipo con el ciclo luz-oscuridad. Cuando el gen de la melanopsina se elimina, se abole o se suspende la influencia circadiana de la luz y el reflejo pupilar a la luz se reduce. Transformación de la información visual en la retina. Comprende la formación de tres imágenes. En la primera está formada por la acción de la luz sobre los fotorreceptores. La segunda imagen gracias a las células bipolares y la tercera, esta a su vez, es convertida por las células ganglionares. En la información de la segunda imagen, la señal es modificada por las células horizontales y en la estructuración de la tercera participan las células amácrinas. El patrón de impulsos en los cuerpos geniculados laterales cambia muy poco, de manera que la tercera imagen llega hasta la corteza occipital, así como las células del cuerpo geniculado lateral y las células de la cuarta capa de la corteza visual. Una característica de las células bipolares y ganglionares es cuando responden mejor a un estímulo pequeño y circular. Otra característica es cuando dentro de su campo de recepción un anillo de luz alrededor del centro inhibe la respuesta a la mancha central. El centro puede ser excitador con un entorno inhibidor, que es la célula centrada, o bien inhibidor con un entorno excitador, que es la célula descentrada. Las vías nerviosas. Los axones de las neuras ganglionares se dirigen en sentido caudal dentro del nervio óptico y la cintilla óptica para terminar en el cuerpo geniculado lateral en el tálamo. Las fibras que provienen de cada mitad nasal de la retina establecen decusación en el quiasma óptico. En el cuerpo geniculado, las fibras de la mitad nasal de la retina y la mitad temporal de la otra establecen sinapsis en las células cuyos axones forman fascículos geniculocalcarino, mismo que pasa hasta el lóbulo occipital de la corteza cerebral. Algunos axones de neuronas ganglionares no pasan por el núcleo geniculado lateral para establecer proyecciones directas en el área pretectal. Esta vía media el reflejo fotomotor de la parvocelular. Consecuencias de las lesiones en las vías ópticas. Las lesiones situadas en estas vías se pueden ubicar con gran precisión gracias a los efectos que provocan en los campos visuales. Las fibras de la mitad nasal de cada retina se entrecruzan en el quiasma óptico, de manera que las fibras de las vías ópticas corresponden a las de la mitad temporal de una retina y la mitad nasal de la otra. En otras palabras, cada vía óptica abarca la mitad del campo visual. Por lo tanto, la lesión que interrumpe un nervio óptico provoca ceguera en ese ojo, pero una lesión en una vía óptica causa ceguera en la mitad del campo visual. Esta anomalía se clasifica como hemianopsia homónima, que es como hemianopsia ceguera a la mitad y homónima del mismo lado en ambos campos visuales. Las lesiones del quiasma óptico, como tumores
hipoficiarios que salen de la silla turca destruyen las fibras de ambas porciones nasales de las retinas con generación de hemianopsia heterónima, lado opuesto de los campos visuales. Dado que las fibras de las máculas se ubican en la parte posterior del quiasma óptica, aparecen escotomas hemianópticos antes de perder por completo la vista en ambas hemirretinas. Las demás alteraciones de los campos visuales se subclasifican en bitemporales, binasales, derechas o izquierdas. Puesto que las lesiones occipitales es frecuente la pérdida de la visión periférica con visión macular intacta, puesto que la representación macular es independiente de los campos visuales y muy grande en relación con los campos periféricos. O sea, por lo tanto, las lesiones occipitales se deben extender de manera considerable para destruir la visión tanto macular como periférica. El área receptora visual primaria, también conocida como corteza visual primaria o B1, está situada predominantemente a los lados de la cisura calcarina. Al igual que el resto de la neocorteza, la corteza visual posee 6 capas. Los axones del núcleo geniculado lateral que forman la trayectoria magnocelular llegan hasta la capa 4. Muchos de los axones que forman la trayectoria parvocelular también terminan en dicha capa. Sin embargo, los axones de la región interlaminar alcanzan las capas 2 y 3. Estas capas de la corteza contienen conglomerados de células de 0.2 milímetros de diámetro, que a diferencia de las células vecinas contienen una gran concentración de la enzima mitocondrial citocromoxidasa. Estos conglomerados se denominan burbujas. Se disponen en forma de mosaico en la corteza visual y participan en la visión cromática. Sin embargo, la vía parvocelular también transporta información oponente cromática a la porción profunda de la capa 4. Las respuestas de las neuronas en otras capas de la corteza visual son muy distintas. Las llamadas células simples reaccionan a barras de luz, líneas o márgenes, pero solo cuando tienen una orientación específica. También hay células complejas, las cuales son similares a las células simples en el sentido de que necesitan una orientación predilecta en el estímulo lineal, pero se encuentran menos sujetas a la ubicación del estímulo en el campo visual que las células simples y las células de la capa 4. La corteza visual, al igual que la corteza somatosensitiva, se halla dispuesta en forma de columnas verticales que participan en la orientación. Estas son llamadas columnas correspondientes a la orientación. Cada una mide alrededor de 1 milímetro de diámetro. No obstante, las preferencias de orientación de las columnas vecinas difieren de manera sistemática. Al moverse de una columna a otra en la corteza se generan cambios secuenciales en la preferencia de orientación de 5 a 10 grados. Otra característica de la corteza visual es la presencia de columnas correspondientes al dominio ocular. Las células geniculadas y las células de la capa 4 reciben información de un solo ojo, y las células de dicha capa alternan con las células que reciben información del otro ojo. Cuando se inyecta una gran cantidad del aminoácido radioactivo en el ojo, este es incorporado en proteínas y transportado por la circulación axoplasmática hasta las terminales de las células ganglionares a través de la sinapsis geniculada y a lo largo de las fibras geniculocalcarinas hasta la corteza visual. Bueno, como se mencionó, la corteza visual primaria se proyecta hacia numerosas partes de los lóbulos occipitales y otras regiones del cerebro. Estas a menudo se identifican con números, por ejemplo, B2, B3, etc., o con letras LO, MT, etc. En esta figura se muestra la distribución de algunas de estas en el cerebro humano. Y en este cuadro podemos ver algunas de las funciones de estas áreas en el cerebro. Por ejemplo, la B1 pues recibe información del núcleo geniculado lateral, empieza la transformación desde el punto de vista de la orientación, los márgenes, etc. B2, B3 y BP, que es ventral parietal, estas continúan la transformación y los campos visuales más grandes. La B3A se encarga del movimiento, la B4 de la detección de la forma, color y textura de un objeto, la MT, que es medial temporal, y la B5 procesa la dirección del movimiento. La B6 puede detectar la dirección y velocidad del movimiento corporal. La LO
también llamada lateral occipital, se encarga del reconocimiento de las formas. La B7 se encarga de la representación de los cuadrantes superiores e inferiores del campo visual y la B8 de la visión cromática. Visión cromática. Bueno, los colores tienen tres atributos que son la matriz, la intensidad y la saturación, que es el grado de dilución de un color por una luz blanca. Todo color posee un color complementario que, cuando se mezcla correctamente con él, produce sensación de blanco. El negro es la sensación originada por la ausencia de luz, pero probablemente es una sensación positiva puesto que el ojo ciego no ve negro, sino que ve nada. Otra observación de gran importancia es demostrar que la percepción del color blanco, cualquier color del espectro e incluso el color fuera del espectro morado puede ser producido al mezclar diversas porciones de luz roja, luz verde y luz azul. Por consiguiente, los colores rojo, verde y azul se denominan colores primarios. Otro punto importante es que el color percibido depende en parte del color de los demás objetos ubicados en el campo visual. Pongamos un ejemplo. Un objeto rojo se ve rojo si el campo se ilumina con luz verde o azul, pero será de color rosa pálido o blanco si el campo se ilumina con una luz roja. Mecanismos retiniarios. La teoría de Thom-Helmholtz de la visión cromática en el ser humano postula que existen tres tipos de conos y cada uno contiene un fotopigmento distinto que es más sensible a uno de los tres colores primarios. Por tanto, la sensación de cualquier color depende de la frecuencia relativa de impulsos provenientes de cada uno de estos sistemas de conos. Ya se ha corroborado que esta teoría es correcta al identificar y clasificar desde el punto de vista químico los tres pigmentos, como podemos ver en la imagen. Un pigmento, el sensible al azul o de onda corta, absorbe la cantidad máxima de luz en la porción azul-violeta del espectro. Otro, que es el sensible al verde o de onda mediana, absorbe más luz que el espectro verde. Y el tercero, que es el sensible al rojo o también llamado de onda larga, absorbe más luz que en el rango amarillo. Como ya había dicho, los colores primarios son azul, verde y rojo, pero los conos con mayor sensibilidad en la parte amarilla del espectro son lo suficientemente sensibles en la porción roja como para responder a la luz a un umbral menor que el verde. El gen de la rodopsina humana se ubica en el cromosoma 3 y el gen del pigmento sensible al azul del cono S se encuentra en el cromosoma 7. Los otros dos pigmentos de cono son codificados con genes dispuestos en hileras en el brazo Q del cromosoma X. Bueno, muchos mamíferos manifiestan discromatopsia, esto es, que solo poseen dos pigmentos de conos, uno de onda corta y uno de onda larga. Y los monos del viejo mundo, también llamados simios, y los seres humanos manifiestan tricromatopsia, que son con pigmentos de onda mediana y larga, probablemente gracias a que se produjo una duplicación del gen ancestral de onda larga seguida de divergencia. En el ser humano se conocen variaciones en el pigmento rojo de onda larga. Se sabe desde hace tiempo que las respuestas al ajuste de Rayleigh, las cantidades de luz roja y verde que un individuo mezclan para igualar un naranja monocromático son bimodales. Vienen los mecanismos nerviosos. El color es mediado por las células ganglionares que restan o agregan información de un tipo de cono a los datos de otro tipo. La transformación en las células ganglionares y el núcleo geniculado lateral generan impulsos que pasan por tres tipos de vías nerviosas que se proyectan hacia B1. Una vía rojo-verde señala diferencias entre las respuestas de los conos L y M, una vía azul-amarilla que hace lo mismo entre el cono S y la suma de las respuestas de los conos L y M, y una vía de luminancia indica la suma de las respuestas de los conos L y M. Estas trayectorias se proyectan hasta las burbujas y la porción profunda de la capa 4C de B1. A partir de las burbujas y la capa 4, la información cromática se proyecta hasta B8. Adaptación a la oscuridad. Cuando una persona pasa un tiempo considerable en un entorno luminoso y luego se traslada a un ambiente semioscuro, las retinas se tornan lentamente más sensibles a la luz conforme el individuo se acostumbra a la oscuridad. Alcanza su punto máximo en casi 20 minutos, si bien desciende un poco más en periodos más prolongados. Por otro lado,
Al pasar de manera repentina de un entorno semioscuro a otro iluminado, la luz se percibe intensa y demasiado brillante hasta que los ojos se adaptan a la mayor iluminación y el umbral visual aumenta. Esta adaptación se produce a lo largo de unos 5 minutos y se llama adaptación a la luz, aunque hablando de modo estricto corresponde solo a la desaparición de la adaptación a la oscuridad. La habilidad de resolución temporal del ojo se mide por medio de la frecuencia crítica de fusión, en sus siglas en inglés CFF por Critical Fusion Frequency, que se refiere a la velocidad máxima a la cual puede repetirse un estímulo intermitente sin percibirse como continuo. Los estímulos con mayor frecuencia en comparación con la frecuencia crítica de fusión se perciben como estímulos continuos. El campo visual de cada ojo es el fragmentado del mundo exterior que puede ver ese ojo. Desde un punto de vista teórico, aquel debe ser circular, pero en realidad se halla dividido en su porción medial por la nariz y en su parte superior por el techo de la órbita, como podemos ver en la imagen. En el diagnóstico neurológico es importante dibujar un mapa de los campos visuales. Para realizar este mapa de las áreas periféricas de los campos visuales, se utiliza un instrumento llamado perímetro y el procedimiento se denomina perimetría. Para hacer este procedimiento se cubre un ojo mientras el otro se fija en un punto central. Después se mueve un objeto pequeño hacia este punto central a lo largo de ciertos meridianos y se anota el sitio donde el individuo ve por primera vez el objeto en grados de arco alejándose del punto central. Y el mapa de los campos visuales centrales se elabora con una pantalla tangente de fieltro negro. A través de esta última se desplaza un objeto blanco. De esta manera es posible delimitar el punto ciego y los escotomas objetivos, que son los puntos ciegos por las enfermedades, al indicar los sitios donde el objeto aparece y desaparece. La zona central de los campos visuales de ambos ojos coincide, por ello, cualquier objeto en esta área del campo visual se observa con visión binocular. Los impulsos formados en ambas retinas por los rayos luminosos provenientes de un objeto se fusionan a nivel cortical hasta formar una sola imagen, y a esto le llamamos fusión. Los puntos de la retina donde debe caer la imagen de un objeto para que se vea de manera binocular se denominan puntos correspondientes. Si un ojo se desplaza con delicadeza fuera de la línea mientras observa fijamente un objeto ubicado en el centro del campo visual, se produce visión doble, que es llamada diplopía. La imagen en la retina del ojo desplazado ya no cabe en el punto correspondiente. Cuando las imágenes visuales no caben en los puntos correspondientes de la retina, se genera estrabismo. La visión binocular tiene una función importante en la percepción de la profundidad. No obstante, dicha percepción también posee numerosos componentes monoculares, como el tamaño relativo de los objetos, el grado de inclinación con el que se observan sus sombras y, para los objetos en movimiento, su traslación en relación con otro. El ojo se mueve dentro de la órbita por la acción de 6 músculos extraoculares inervados por el tercer, cuarto o sexto par craneal. En la figura se señalan los movimientos producidos por los 6 pares de músculos. Los músculos oblicuos jalan en dirección a la línea media, por lo que sus acciones varían según la posición del ojo. Cuando este último gira en sentido nasal, el músculo oblicuo inferior lo eleva y el superior lo deprime. Si gira en sentido lateral, el músculo recto superior lo eleva y el recto inferior lo deprime. Gran parte del campo visual es binocular, por ello se necesita gran coordinación de los movimientos de ambos ojos para que las imágenes caigan en todo momento en los puntos correspondientes de ambas retinas, lo cual evitará la diplopía. Los colículos superiores regulan las sacudidas oculares y son inervados por fibras M de la retina. Reciben también una inervación extensa de la corteza cerebral. Cada colículo superior posee un mapa del espacio visual y otro de la superficie corporal y uno más del sonido en el espacio. Existe además un mapa motor que se proyecta en las regiones del tallo cerebral, las cuales regulan los movimientos oculares. También se conocen proyecciones a través de la vía tectopontina hasta el cerebelo y la vía tectoespinal hasta las áreas que participan en los movimientos reflejos de cabeza y cuello. Los colículos superiores actúan de modo constante al alinear los ojos y poseen uno de los mayores índices de riesgo y metabolismo de cualquier región del cerebro.